Ya estamos cerca del final de este programa especial y de esta edición especial de La Mesa de los Viernes en el día de los 20 años de las tertulias de En Perspectiva. Van quedando del equipo con el que arrancamos temprano, hoy 9:30, van quedando Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. Bueno, después se sumó Alberto Volonté, se sumó Mónica Botero, creo que están todavía por ahí, pero vamos a incorporar la voz que estaba faltando de varias que se han ido mencionando. Estimado Russo, buen día. Pero, buen aniversario, como dice la canción, pero por otro asunto, dale, y un saludo a la afición y a los tertulianos. Felices 20, Russo. ¿Cuántos son tuyos de esos 20? Ni me acuerdo. Y son 20 y pico. 20 y pico. Superaste los 20. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Ahora, en este momento, si te digo, estoy entrando a la casita de mis viejos en Las Toscas, porque acá más o menos se puede esquivar la pandemia con más gracejo, ¿viste? Corre el aire, ves el verde, el vecino más, no hay ascensor, el vecino más próximo está a 40 metros. Y aquí está, bueno, y te mandé un mensaje, no sé si, acordándome, recién me oí que mencionaba a Willyman, y aquella tertulia para mí fue emocionante y inolvidable. Recién te escuchábamos hablando en esa tertulia, allí discutiendo, peleando a Carmen Tornaría. Y bueno, estábamos Volonté, Carmen, y estábamos con el pibe Maggi. Bueno, pero habíamos estado con Willyman y con el pibe, fue entrañable. Además seguíamos la tertulia en el boliche. Y además para mí está cargado de recuerdos. Acordate que el día que iba para ahí, que me pasaba a buscar Maggi conduciendo Luisa me avisa que el pibe se las tomó. Bueno, estás recordando otro hito de estos 20 años de tertulias, otro de esos programas complicadísimos, ¿no? Un viernes del año 2015, sí. Habíamos empezado hacía poco esta nueva era de En Perspectiva post-espectador, llevábamos unas semanas al aire y creo que, no sé si había empezado el programa o estaba por empezar el programa. Yo estaba acá, claro, en los preparativos. Yo estaba esperando que Luisa y el pibe me levantaran ahí en la puerta de casa. Bueno, y recibo tu llamada para contarme de que unos minutos antes, Carlos se había ido. Estábamos ahí, y además la tertulia tenía sus prolongaciones. Había un café en la esquina y ahí antes y después de la tertulia la seguíamos, la empezamos y la seguíamos. Y además ahí cayó un día García Vigil y nos planteó que hiciéramos una ópera y después la fuimos contando mientras la hacíamos. Sí, tuvimos una especie de reality, de reality de la ópera Il Duce, ¿no? Capítulo a capítulo lo fuimos siguiendo en las tertulias de los viernes. Seguro, y además pasaron cosas, digamos, es como para que hables con Banda Oriental y cuando mejores esto hagas una historia de la tertulia, ¿no? Estamos en eso, o algo parecido. O algo parecido, y además recuerdo esa foto maravillosa. Además es verdad, lo que pregunta el oyente, cantó el Ave María con un vozarrón que parecía Plácido Domingo, ¿no? Claudio Willyman, que además, si uno se remonta al tiempo, además, yo pasé por otra tertulia que después me promoviste al viernes. Sí, hiciste mérito y pasaste. Con Casilda Echeverría, con Daniel Martínez y con López Pasqué, que siempre me impresionó ese pelo que le cae sobre la cara. Era un pelo de lo más ballista, vos. Y bueno, y además esa alegría de la tertulia, donde fíjate que todo ideológicamente teníamos altares distintos y además, pero teníamos una capacidad humana de entendimiento con todos los que pasamos por ahí, que nunca hubo diferencias siempre, opiniones divergentes siempre, pero nunca se levantó una voz, nada.
nunca tuvimos, digamos, es envidiable el recuerdo de ese espíritu para los días que estamos viviendo. Alberto, hablabas hace un rato de Rosenkopf. Sí, con Mauricio tengo la suerte, la fortuna. ¿Cómo anda, compañero? Además, lo que no sabe la gente, Emiliano, que hemos descubierto, lo descubrió Mauricio, mi querido Russo, que algo había habido en el pasado de un ser humano que está en el recuerdo, que simplemente voy a decir el Tape, que ese Tape era un duende, y como todo duende creó una magia que nos ha llevado a Mauricio y a mí, mientras él está en su Malvin y yo en el Portito Buceo, nos hablamos, nos comunicamos sin vernos, pero es como si estuviéramos sentados al lado. Pero, Rusito, ¿cómo? A ver, pará. Me dejaron intrigado. ¿Alguna pista más, por lo menos? Russo, tú que sos el que siempre habla con la verdad, que nunca nos va a engañar, que nunca anda imaginando cosas. ¿De qué es eso? ¿De qué habla, Alberto? No, pero esto es entrañable, porque tenemos una gran comunión de pensamiento con Alberto, y entonces nos preguntamos de dónde venía. Entonces yo le decía que yo tengo una vertiente blanca a domicilio, digamos. Mi esposa Matilde es hija del Tape López Silvera, que se fue de un cuartel siendo teniente porque no quiso apoyar la dictadura de Terra, y después se fue a pelear a España, pero antes buscó refugio en los campos de la frontera de su tío abuelo, Filinto da Silveira, que había sido capitán de la guardia de Aparicio Saravia en Masoller. Y el abuelo del Tape, es decir, el bisabuelo de Matilde, el senador por Tacuarembó y todo eso. ¿Te das cuenta que yo tengo que sentir que algo del balsamiento del 4 tengo en el espíritu? Impresionante. Es impresionante, ¿te das cuenta, Emiliano? Absolutamente. Decime una cosa, Emiliano, yo te voy a decir. Me hiciste vivir 5 años formidables, de las mejores experiencias de mi vida. Me hiciste conocer y profundizar amistades espectaculares. Los 3 que tenés al lado tuyo están entre ellos, mi Russo. Bueno, Claudio, lo que fue para mí escucharla recién a Carmen, y con la palabra de Carmen, que te juro que me emocionó, en ocasión del fallecimiento de José Claudio. Les mando un abrazo muy fuerte a quienes están ahí, a quienes nos escuchan, y decir simplemente una palabra que hay que decirla muchas veces en la vida: gracias, muchas gracias. Abrazo enorme. Quédate por ahí, que ya estamos por despedirnos, Alberto. Me gustaría que entraran también Gonzalo o Alejandro o Juan, que están escuchando todo aquello no sé, de épocas anteriores. En el caso, dependiendo, ¿no? La ventaja de esta charla es que vamos recorriendo etapas y vamos en algunos casos superponiendo etapas, ¿no? ¿Qué decías, Romina? A ver, antes. Tengo 2 mensajes, uno para Volonté y otro para el Russo. Este mensaje lo mandaba hoy más temprano cuando lo escuchábamos un oyente. Volonté siempre elegante, con pañuelo al cuello, contándole a los liciales de sus travesuras en el colegio. En algún momento saldrá video. Amenaza. Porque ese es otro capítulo que capaz que no nos dio para hablar. Las tertulias cuando las hacían afuera y el espectáculo que se generaba en torno a eso, ¿no? Sobre todo con Volonté, con el Russo. Sí, porque lo que pasa es que la tertulia de los viernes se movía, y en algunas ocasiones se movía además a instituciones de enseñanza, ¿no? A liceos. Y ahí se daban esos intercambios. Mira, también, esta para el Russo, decía: buenos días, recuerdo al querido Russo Rosenkopf contando una versión de la batalla de las piedras según una niña de 6 años. Artigas le tiraba piedra a los españoles desde un cerro y ganó Artigas. ¡Qué maravilla! Habría que buscar ese relato del Russo. Russo, no puedes haber dicho eso. Lo tengo presente, sí, María Paula contó eso.
niña, venía de la escuela, hoy estudiamos, me dice, la batalla de las piedras. Ah, sí, y ¿sabes cómo? Sí, la batalla se llama así porque Artigas se subió al cerro y los españoles querían subir y no podían porque de arriba le tiraban palos y piedras y esas cosas, y por eso se llama la batalla de las piedras. Pero hoy venían a Ribeiro, vos. Impresionante. Ay, Juan. Emiliano. Sí, Gonzalo, primero. No pude, no me dio el tiempo para darle la bienvenida a Mónica Botero, que aprecio muchísimo, pero sí déjame unos segundos para darle un muy cálido saludo al ruso, decirle que extrañamos su buen humor, su buena onda permanente y sobre todo su altísima receptividad a mis ideas políticas en todas las tertulias. Verdaderamente lo extraño enormemente. ¿Cuántas veces lo hiciste votar por el Partido Independiente? Nunca lo convencí. Y eso que trabajé, ¿eh? Nunca lo convencí. Tu posición dominante de chofer del auto no llegó hasta tanto. Y eso que tuve tiempo, porque era ida y venida y todo, y con mucho esfuerzo, pero no, fracasé. No, yo cuando manejaba no discutía, además finalmente llegué a la conclusión, y eso lo aprendí de un cantar español, que no había nada que discutir, no discutí nada por aquello de que pedías peras al olmo, mira qué gracia. ¿Cómo va a dar ese olmo peras si es una Mira. Te extrañamos, Ruso. Bueno, un abrazo de fierro y lo tenemos que ver al mostrador. Juan, ahora sí, Juan. Bueno, yo creo que las primeras tertulias que estuve con el ruso no fueron las de los viernes, sino las de los jueves. En esa tertulia que él mencionó, yo en algunas sí estuve, fueron las últimas de los tertulios de los jueves que estuve. Eso es por un lado. Por otro lado, también con el ruso estuvimos varias veces, me invitó varias veces a su programa de televisión, ¿no? De modo que también pasa por ahí. Y además... aclaremos, el programa se llamaba Que Nunca Falte, ¿no? Que Nunca Falte, que era una especie de rueda de café, una cosa así, ¿no? El ruso, sí. No, era un programa distinto y único, no era especie de nada, vamos a respetarlo. Estamos hablando del mismo, ¿no? Que nunca falte. No se me ofenda. Yo, si estoy bromeando, vos sabés que para mí es una alegría llegar a un festejo y poder comunicarme con los que no están contigo, y con la barra, y por ahí Andaval me dijeron. Andaval, y, sí. Y bueno, y además tenemos otras cosas en común. Primero mi envidia, porque nunca se le cayó un pelo a Grompone, y además él es tío de dos amigos míos. Pero habla más fuerte, que nunca se le cayó un pelo a Grompone. ¿Y después? ¿Qué? Y después es tío de dos entrañables amigos míos que ya no están. Exactamente, me refería a eso, que tenemos otra relación parentesco. Y bueno, entonces eso crea una proximidad porque estando, bueno, que esa es otra historia como para escribirla. Y bueno, entonces para mí esta llamada es una alegría, y además estoy haciendo puerta. Matilde bajó del auto, le dije que me dejara solo porque me tengo que concentrar, porque la tertulia es bravísima, y bueno, y claro, y nombras cosas, habla de Tornaría. El recuerdo que tengo de Tornaría era, yo me acuerdo que había un programa en Sequia 24 Radio, no sé cuánto, hace mucho tiempo, se llamaba Pérdidas y Hallazgos. Si vos perdías algo, llamabas ahí, él lo anunciaba. Tornaría, en la tertulia le sonaba el celular y tenía un solo bolso, pero en ese bolso debías tener living, comedor, cocina, y nunca encontraba, y seguía sonando y sonando y sonando. Era impresionante, finalmente era un motivo de tema tertuliano. Recordemos, porque los oyentes también están, por supuesto, recordando a Matilde Rodríguez Larreta, a quien desde acá le mandamos un gran abrazo. Otro nombre muy entrañable, otro nombre de toda una etapa de la tertulia de los viernes, a quien vamos a escuchar, por supuesto, porque esto de los 20 años no se agota acá, esto sigue, imposible dar cabida, convocar
a todas las voces, a todos los testimonios que nos gustaría hoy mismo, en este mismo día de hoy, tener junto a nosotros. Un abrazo para Matilde. Y Alejandro, ¿tú qué decías de todo esto? No, yo no puedo agregar tanta cosa, porque con Alberto creo que nunca compartí la tertulia. Con Mauricio sí, compartí tertulias, pero con Alberto he compartido muchísimas cosas a lo largo de los años. Pero bueno, aprovecho la oportunidad, como decían los ciclistas cuando comentaban la Vuelta Ciclista, aprovecho la oportunidad para mandarle un gran abrazo para Alberto y también para Mauricio. Y realmente sería un gusto poder compartir con ellos más tertulias. Romina, de los mensajes de los oyentes, uno más, dos más, antes de que bajemos la cortina. Ahora sí. A modo de cierre, a ver, que me parece una buena síntesis de la tertulia, lo mandó Mario más temprano, dice, la tertulia, 2 puntos, y entiendo que destaca dotes. Docencia, de cómo intercambiar fraternalmente en el disenso. Como gestor cultural, promoviendo el debate fermental de temas sustanciales. Como rescate histórico, todo el acervo acumulado a través de estos años y que muy bueno sería compendiar y publicar, y manda felicitaciones para todos. Muchas gracias. Gracias a ese oyente, gracias a todos los que han estado mandando sus mensajes y sus testimonios, que vamos a recopilar cuidadosamente, tanto los de texto, que nos va a llevar no sé cuánto tiempo juntar todos estos mensajes, como los de audio, que después podremos ir escuchando al aire. Gracias entonces a todos los que han intervenido esta mañana, a quienes todavía están en este momento al aire, a Juan Grompone, a Alejandro Aval, a Gonzalo Pérez del Castillo, a Mónica Botero, a Mauricio Rosenkopf, a Alejandro Aval, a Alberto Volonté. Gracias a todos por sumarse en el día de hoy. En este programa que probablemente tenga el mejor final posible en esto que vamos a escuchar ahora, algo que más de una vez a lo largo de la mañana apareció evocado, porque fue realmente un hito dentro de estos 20 años. El homenaje a José Claudio Williman inmediatamente después de su fallecimiento. ¡Qué desafío!, ¿no? Había muerto en un fin de semana, ¿qué hacíamos el viernes siguiente? Bueno, lo que hicimos fue celebrar su vida. Y armamos para eso un programa especial, que además lo hicimos con público, porque en esa época estábamos haciendo la tertulia de los viernes en un café de la Ciudad Vieja. Con público hicimos una gran tertulia abierta en la que fueron apareciendo amigos, conocidos, colegas de José Claudio. Por supuesto, también integrantes de las otras tertulias que en ese momento estábamos poniendo al aire. Y yo decía, fue un programa único porque siendo en vivo y siendo en exteriores, funcionó como un mecanismo de relojería. Todo anduvo bien, las grabaciones que tenían que entrar, entraron en el momento correcto, las llamadas que tenían que entrar, incluyendo la del presidente de la República de la época, el doctor Jorge Valle, todas esas previsiones, todo lo que estaba marcado en el guión, se fue cumpliendo en esas condiciones que no eran las más cómodas. No estábamos en el estudio y estábamos con la gente alrededor, haciendo sus comentarios, emocionándose, riéndose cuando había que reírse. Un programa muy singular, cargado de emoción, cargado entonces de estrés por ese lado y al mismo tiempo de grandes satisfacciones. Un programa que yo coloco entre lo más destacado de lo que he hecho, de lo que hemos dirigido con el equipo, desde que En Perspectiva existe. Creo, además, que fue de los programas más originales que se han visto en la radio del mundo, no sé, ese. Bueno, ese programa terminó de esta forma. Terminó con José Claudio pagando una deuda. Williman tiene una deuda con nosotros. Una deuda de la que hablamos más de una vez en estas tertulias. A ver si podemos refrescar esa deuda.
Yo soy otro fanático de la ópera que me transmitió mi padre y llegué a estudiar canto cuando tenía 20 años, ¿no? Todavía tiene pendiente cantar un día en este micrófono. Vos hay de sobra. ¿Sí? Todavía tiene pendiente un día cantar en este micrófono. Porque hubo más de un amague, pero no concretado. Por ejemplo, aquella vez que Carlitos y Mauricio se pusieron a cantar murgas, ¿no? Ahí le dimos manija a Claudia. Era género menor, murgas. El otro día también cantamos el cumpleaños feliz para el doctor Maggi. Ahí cantó. Allí sí cantó. Pero no fue en la tertulia, fue en la casa de Maggi el sábado pasado. Tenía pendiente Williman cantarnos acá en estos micrófonos. Y creo que va a saldar esa deuda. Romina, tú conoces la historia de esa canción que acabamos de escuchar, o mejor dicho, de esa interpretación de José Claudio Williman con el Ave María, ¿no? Sí. Esa con la que pagó la deuda, esa con la que en el programa en el que celebramos su vida finalmente Williman cantó. Esa grabación fue la participación de José Claudio en el casamiento de una de sus hijas. En su casamiento, un casamiento por iglesia, por supuesto. Allí Williman realizó esa interpretación. La familia tenía ese registro y me hizo llegar la grabación uno de los hijos de Claudio el día previo al programa homenaje. O sea, estábamos preparando el programa y no teníamos esa grabación. Allí, en esa circunstancia fue que nos llegó, y claro, cuando la escuchamos no tuvimos la menor duda que por ahí iba el remate, ¿no? Sin duda. Y para muchos de los que estaban ahí en el café ese día del programa homenaje fue una sorpresa, fue algo que erizó la piel. Fue absolutamente notable. Por supuesto que tenemos una grabación mejor del Williman cantando, ¿no? Acá toda la grabación de esa tertulia está un poquito distorsionada, pero tenemos el cassette, y la familia tiene el cassette de Williman cantando, que vamos a poner en una mejor calidad cuando armemos estos archivos en la web, ¿no? Qué lindo que haberlo traído, porque en los distintos mensajes yo lo había visto. De hecho, me sorprendió, yo no me esperaba este final. Y por eso lo mencioné en uno de los mensajes. Debe ser de los recuerdos así que tienen los oyentes como más presente. Sí. Te digo porque se repitió a lo largo de toda la mañana como un momento también de muchísima emotividad. Yo me acuerdo ahí sí, incluso
como oyente de la tertulia, siendo niña, de lo que fue ese programa y de lo que fue escucharlo ahí, ¿no? Yo estaba oyendo la tertulia ese día en el auto y cuando sentí la voz de Willy Mann recitando la ópera El Ave María, me acuerdo que me emocioné tanto que paré el auto para escucharlo con más calma y seguir emocionando. Sí, sí, sí. No era para cualquiera. En ese momento no era para cualquiera. Estremecía. Bueno, y fue así. Se produjo de esa forma. Son de esas casualidades maravillosas que tiene la radio en la integración, la comunicación con quienes generan los contenidos muchas veces sin esperarlo, ¿no? A propósito, y teniendo en cuenta el programa de hoy, y eso que decía Romina recién, que ya no sabía que hoy íbamos a escuchar ese registro, bueno, quiero agradecerle a Javier Castro, productor de la tertulia durante tantos años, que fue quien ahora, hace un rato, anoche, nos hizo notar que él tenía fácilmente accesible esa grabación. Que sí, que si la buscábamos un poco más también la teníamos, pero fue él el que nos dio el impulso y quien en un toque hoy de mañana terminó rescatándola para que Gabriela y Ariel Gómez la pusieran al aire. ¿Cómo se termina un programa como este? Bueno, ya se terminó, ya está. Por hoy ya fue. Se fue la tertulia, se fueron los 20 años. Y se fue esta conmemoración. La vamos a extender, va a haber otras ocasiones. Nos va a interesar que estas 2 décadas tengan sus ecos de otra forma. Hay tanto para charlar y como decía hace un rato quién era el ruso, hay para hacer un libro, sin duda que hay para hacer un libro. Bueno, ¿qué tal, Gabriela, si terminamos como es costumbre que termine En Perspectiva, aunque con media hora de retraso?